palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Qué bonita palabra, qué profunda palabra, qué fuerte palabra. Y entramos en materia, amada iglesia. Estamos viendo, ¿verdad?, este evangelio hermoso de Juan, que a pesar de que no es síncrono los eventos que se suscitaron en la vida ministerial de Jesús, ¿verdad?, en Juan, ¿verdad?, nos revela cosas muy importantes e interesantes. También, al igual que las bodas al igual que lo que hemos venido enseñando de la Santa Cena del Señor, en este pasaje, ¿verdad?, se habla de Jesús y la purificación del templo en los 4 evangelios. Sin embargo, la perspectiva que nos presenta el apóstol Juan tiene mucho que ver con la esencia con que Jesús ve las cosas, ¿verdad?, siendo Dios, ¿verdad?, porque lo presenta Juan como Dios, y la perspectiva que tenía la gente de ese Dios, de este Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Después de las bodas de Canaán, Jesús, ¿verdad?, dice la palabra que se acercaba la Pascua y por fin sube a Jerusalén, ¿verdad? Su ministerio, recordemos que empezó en Galilea, pero ya casi al final de su ministerio, Jesús va a Jerusalén. Eso nos dice que lo primero que hizo Jesús no fue subir a Jerusalén, fue lo último, porque en Jerusalén fue su conclusión. Fue primeramente a otros más, como Galilea, ¿verdad? Y después ya en el último a Jerusalén. Y nos pinta, ¿verdad?, que está Jesús cerca ya de la Pascua, recordando la Pascua de los judíos, que recordaban la liberación del pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Y casi llegando la Pascua, Jesús sube y se encuentra con una serie de situaciones dentro del templo, ¿verdad? El segundo templo de Salomón, ¿verdad?, que edificó. Y dice la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad?, con cuerdas y de una forma fuerte, ¿verdad?, hasta cierto punto violenta, echa fuera del templo a una serie de personajes que ahí se congregaban, como fueron los que cambiaban monedas, los que vendían animales, los que hacían mercadería, y a todos ellos, ¿verdad?, si vemos la Biblia, no encontramos que Jesús les haya dicho por favor, ¿verdad?, de la manera más atenta, sino Jesús se muestra, ese Jesús que hemos visto con amor, con bondad, se muestra firme, ¿verdad?, en el sentido de echar fuera a toda esta gente de una forma violenta. Dice que de su cinturón, quitó su cinturón y dio azotes, ¿verdad?, volteando las mesas, tirando la mercadería y expulsando del atrio, ¿verdad?, del templo a todas esas personas. ¿Ah?
desafortunadamente, hoy hasta nuestros días, ¿cuántas personas, todos los que vivimos en México, que vas a una iglesia, ¿verdad? Desde la católica, ¿verdad? Y desafortunadamente también en algunas iglesias cristianas llegas y entras y sigue habiendo mercadería, ¿verdad? La gente va, vende desde sus tortitas esas de harina, venden en Semana Santa las palmas, en fin, venden una serie de artículos, ¿verdad? De situaciones, en algunas veces está hasta una feria ahí en los atrios y desafortunadamente esto sigue sucediendo desde la época en que estamos leyendo la Escritura hasta nuestros tiempos. Pero esto tiene un significado y una revelación más grande. Jesús, después de que da esas muestras de enojo, de molestia, ¿verdad? Le cuestionan a Jesús por qué hacía eso y termina Jesús contestando, derriben esto que están viendo, derriben el templo y en 3 días yo lo vuelvo a edificar. Se burlaron de él los religiosos, ¿verdad? Judíos. Le dijeron, hemos tardado muchísimos años para que, más de 40 años, para que tú digas que lo vas a edificar en 3 días. Y Jesús hace un énfasis, la palabra dice, pero Jesús se refería al templo que es su cuerpo. Y déjame decirte que no ha cambiado mucho la perspectiva. Aquí habla de 2 perspectivas. La perspectiva del ser humano y la perspectiva de Dios ante las circunstancias y las situaciones. Repito, aquí hay 2 perspectivas, es decir, aquí hay 2 formas en las que se está visualizando una misma situación. La gente que está visualizando una situación material, ¿verdad? Una situación palpable, obvia, evidente, y a Jesús que está viendo una situación desde una perspectiva muy diferente, que era la perspectiva espiritual y eterna. Hoy en nuestros días, muchas personas que desafortunadamente siguen teniendo una perspectiva equivocada a la perspectiva de Dios, de muchas circunstancias y de muchas situaciones. Siguen teniendo una perspectiva material, una perspectiva circunstancial, siguen teniendo una perspectiva cuantificada, ¿verdad? Mientras que la perspectiva de Dios siempre ha sido, siempre será espiritualmente hablando. Y podemos notar, amados hermanos, que vivimos, ¿verdad?, en un mundo material. Si tú ves las cosas, todo lo que te rodea y la perspectiva de la gente siempre es material, ¿verdad? Es bien triste eso y hoy en día se sigue valorando a la gente por lo que tienen. ¿Ah? Ahí dice un dicho que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿verdad? A la gente le dan valor, le pones un valor en función a lo que tiene, ¿verdad? A lo que es en el mundo y en lo material, y desafortunadamente se ha dejado de ver la perspectiva que importa, que es la de Dios, que es una perspectiva espiritual. Muchas veces, como personas cristianas, llegamos a equivocarnos en muchas decisiones porque seguimos viendo las cosas y las circunstancias que suceden de una perspectiva incorrecta como los judíos. Material, religiosa, ¿verdad? Circunstancial, ¿verdad? Y dejamos de ver la perspectiva que Dios quiere que tengamos siempre de las cosas que es espiritual. De hecho, siempre cuando nos pasan cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos pasan cosas que no queremos, ¿verdad? El robo de algo, la pérdida de algo, la carencia de algo, ¿verdad? El quebranto de algo, y siempre llegamos a tener un cuestionamiento equivocado hacia Dios, dando luz a que vivimos y tenemos todavía una perspectiva equivocada material
diciéndole a Dios, ¿por qué Dios? ¿Ah? ¿Cuántos han reclamado a Dios? ¿Por qué Dios? ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Ah? ¿Por qué Dios? Cuando la perspectiva de Dios es diferente, la perspectiva de Dios es ¿para qué? ¿Ah? Todo tiene para Dios un para qué, no un por qué, un para qué. ¿Para qué? ¿Qué sacará Dios de esto? ¿Qué quedará Dios de esto? ¿Qué está pensando obtener Dios de esto? Mientras que la perspectiva equivocada es ¿por qué Dios? Un asunto de reclamo, ¿por qué a mí? Y fíjate que esto en nuestros días suele tener una gran una gran trascendencia, porque seguimos viviendo un mundo material y desafortunadamente, amados hermanos, la iglesia no ha sido la excepción. La iglesia sigue desarrollándose bajo una perspectiva material, ¿verdad? Material desde el objetivo de la iglesia, ¿verdad? Para muchos, el objetivo de la iglesia es material, ¿verdad? Tanto de los que administran la iglesia, ¿verdad? Pastores, líderes, como de la gente que forma parte de la iglesia, ¿verdad? Se siguen moviendo decisiones y se siguen moviendo anhelos siempre en un contexto equivocado, que es el contexto material de las cosas, ¿verdad? Para Dios es totalmente opuesto a esto. Los cambistas, déjame decirte que en el pasaje que acabamos de ver se manejaban monedas del templo, ¿verdad? Y ellos traían sus monedas para cambiar monedas del templo y obviamente de todo lo que vendían en el templo, los sacerdotes recibían un porcentaje, una comisión, o sea, no estaban ahí de a gratis, había una mercadería real en el templo. Al día de hoy se mercadea con las almas, con las personas. Vivimos en un mundo donde, déjame decirte, yo tuve una vicisitud y un problema no poco importante con la salud de mi padre y tuvimos que recurrir a un hospital, a una atención particular. Déjame decirte que no hay dinero, no hay cartera que alcance. Es algo horrible. Uno piensa que los médicos y los hospitales, por tener un objetivo de curarte, de ayudarte en tu salud, ¿verdad? Van a hacerlo bajo esa línea y bajo esa perspectiva de ayuda, y la realidad es muy diferente, hermano. La realidad es que si no tienes, pues no hay. O sea, no importa si esté por medio de tu vida y si esté por medio de la salud y si esté por medio de muchas cosas, y se lucra, ¿verdad? Se obtienen grandes ganancias con la necesidad de las personas, ¿verdad? Eso pasa tanto en la atención médica. Ahora, desafortunadamente, en tiempos de pandemia, podías ver también cómo se lucró muchísimo con los servicios funerarios, con todo aquello para la gente que se muere. Horrible, se lucra. Tú puedes conseguir un servicio funerario a cierto precio cuando no tienes al muertito encima, y cuando ya lo tienes, es altísimo, es un costo carísimo. Siempre apostando a la necesidad y al dolor de la gente. Y la religión, apúntalo ahí, la religión no es la excepción. La religión genera grandes ganancias cuando su objetivo es un objetivo totalmente material, ¿verdad? Totalmente financiero y no espiritual como lo vemos con Jesús. Entonces podemos observar cómo en este momento Jesús se enoja y dice, saquen de aquí todo esto. Esto no tiene nada que ver con la perspectiva de Dios. Esto no tiene nada que ver con la perspectiva del objetivo de Dios. ¿Ah? Y los saca, los avienta. Inmediatamente la pregunta, ¿y tú qué? ¿Tú por qué lo haces? Y Jesús contesta, destruyan esto y yo en 3 días lo edifico. Y nuevamente ellos, pensando en lo material, se burlaron. 46 años nos tardamos y tú en 3 días. Y Jesús hace el énfasis al final de lo que acabamos de leer y dice, ¿sabes qué? Él se refería a su templo, a su cuerpo que iba en unos corto tiempo ya iba a ser crucificado, iba a resucitar al 3er día. Y al final del pasaje vemos que se acercaba mucha gente a Jesús,
pero Jesús no se confiaba de la gente porque Jesús conocía el corazón de la gente. Y hoy en las iglesias podemos ver que mucha gente, a pesar del tiempo que se ha acercado a conocer a Dios, siguen teniendo una perspectiva muy limitada respecto al objetivo y al propósito por el cual están en la iglesia. Déjame decirte que el objetivo de la iglesia no es resolver tus problemas. Apúntalo ahí, el objetivo de la iglesia no es resolver tus problemas. Eso es un objetivo material. ¿Ah? Oye, yo tengo necesidad de trabajo en la iglesia porque vienes, ya te va a dar trabajo. No es el objetivo de la iglesia desde la perspectiva de Dios. Aunque haya bolsas de trabajo en las iglesias. Si tú estás cerca de una iglesia para buscar un esposo o una esposa, tampoco es el objetivo de la iglesia darte un esposo o una esposa. Aunque vayas a buscar ahí y evangelices un esposo o una esposa, ese no es el objetivo de la iglesia. Si tú traes un problema de salud y te acercas a la iglesia porque resuelvan un problema de salud, ya sea porque te paguen una operación o porque se te dé un milagro, déjame decirte que ese no es el objetivo. Y hoy ves muchos templos que están llenos de amuletos, de tantos y tantos agradecimientos, de tantos milagros, pero el objetivo de Jesús no fue para venir a hacer milagros. Eso es, los milagros no han cambiado el corazón de la gente. Los milagros a través de los años, ¿verdad? No han cambiado la forma de pensar de la gente. Han maravillado a la gente, ¿verdad? Pero no cambian su forma de pensar, ni mucho menos su forma de vivir, ni mucho menos la perspectiva que tienen de Dios y su entorno. Y Jesús estaba enfatizando esto. Esto no es el objetivo de Dios, no es material. Así que, por eso Jesús preguntaba muchas veces, ¿y tú qué quieres? ¿Ah? Lo hemos enseñado otras veces. ¿Qué buscas? ¿A qué vienes? ¿A qué te acercas? La Biblia, hay una enseñanza clave que me gustaría que lo apuntaras, que tiene que ver con que primeramente busca el reino de Dios. Y después lo demás será dado por añadidura. No dice, ven a buscar esposo, esposa, salud, dinero, trabajo, y después a Dios. No es así. Primeramente busca a Dios, busca lo espiritual, y como consecuencia de que tú buscas lo espiritual, encuentras lo espiritual, se resolverán tus necesidades materiales, humanas. No equivoquemos, porque si no te vas a encontrar con un azote de cuerdas con Jesús. Y hoy en día, muchas personas no han avanzado en esa madurez, ¿verdad? En Dios, porque no han terminado de comprender que la perspectiva que Dios quiere de ellos no es la solución a sus necesidades o a sus problemas, sino es la llenura y el conocimiento y el crecimiento espiritual bajo el objetivo de Dios. Y lo demás se va a ir resolviendo como consecuencia de. Por eso es que la gente se equivoca. Y la gente llega a desanimarse. Oye, cuando no sucede un milagro te desanimas, te desilusionas. Cuando no encontraste la pareja que querías, cuando no encontraste el trabajo que querías, cuando no encontraste la solución que querías, cuando no sanaste de la forma que querías, cuando no se resolvió eso que querías. Eso no es el objetivo principal que Dios ha venido a traer a la humanidad. Mira, eso se dio desde que Jesús venía, ¿verdad? Y lo ves en todo el Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. Los mismos estudiosos de la palabra de Dios creyeron que Jesús venía a resolver el problema que tenían con el Imperio Romano, porque iba a ser el liberador que los iba a librar del cautiverio de los romanos. Y creyeron que Jesús era un guerrillero, un libertador, iba a ser el nuevo emperador, iba a ser, olvídate.
un nuevo rey que iba a derrotar al imperio romano. Y se le acercaron muchos de los discípulos, incluso Simón Pedro era uno de los revolucionarios en contra del imperio romano. Y Jesús, durante todo su ministerio, les explicó que el objetivo no era material. Para Dios no era difícil mandar una legión de ángeles y destruir el imperio romano y establecer un reino de él. Es más, eso sí viene, pero en Apocalipsis, eso vendrá después. El objetivo de Dios en medio de un mundo material es un objetivo espiritual. Quiero que comprendamos esto. O sea, en medio de un mundo material y una necesidad material, el objetivo de Dios tiene que ver con lo espiritual, no con lo material. Por eso es que dice la Biblia, es que ustedes piden y no reciben porque no están pidiendo adecuadamente. Ustedes insisten en pedir, pero no están recibiendo nada de lo que piden porque no están entendiendo la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es buscar primeramente lo espiritual para que se solucione todo lo material. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Jesús lo ejemplificó durante muchos eventos en su ministerio. Es más, Jesús puedes ver en la Escritura, en los Evangelios, cómo dejó de visitar a Lázaro cuando estaba muy grave adrede, ¿verdad? Hizo más tiempo para esperar a que Lázaro se muriera. Lo primero con lo que recibieron las hermanas de Lázaro a Jesús es, si tú hubieras estado aquí, Señor, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús, perdón, lo que quería que se muriera su hermano para enseñar a la gente que la perspectiva y el objetivo de Dios es espiritual. Lo demás lo hace Dios fácil. Para el hombre es imposible que Lázaro volviera a vivir. Y una vez que Jesús enseñó esto, le dijo a la gente, quiten la piedra y resucitó a Lázaro. ¿Entiende algo? Lo material no está por encima de lo espiritual. Lo espiritual está por encima de lo material. Repito, lo espiritual está por encima de lo material. Y quiero que entendamos esa perspectiva muy clara. A ver, apúntalo, por favor. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Repito, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Si no lo ves así, lo vas a ver siempre material. El ser humano es un cuerpo que tiene un alma, y tiene espíritu. No, es al revés. El ser humano es un espíritu que tiene una alma, es decir, una personalidad, y que está dentro de un cuerpo. Es decir, lo importante va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El cuerpo se va a morir. Dile a tu cuerpo, si tienes ahí un celular, que te veas ahí en una foto, en un Photoshop o aquí en la pantalla, dile, tu cuerpecito te vas a morir por muy guapo que estés. Eso que ven ahí, que la gente vive por el chasis, con muchas cosas que le invierten al cuerpo, va a desaparecer. Se va a envejecer y va a desaparecer, va a dejar de funcionar. Eso está así. Pero lo que no se ve, como dice la Biblia, nos enseña durante varios pasajes de la Biblia, que es tu espíritu, eso no se va a morir, eso es eterno, eso no va a desaparecer ni se va a desgastar, eso permanece para siempre. Y la perspectiva de Dios es esa. Oye, no importa los templos, no importa las edificaciones. Escucha esto, cristiano, no importa la infraestructura va y viene. Las iglesias van y vienen. Lo que siempre será, y así es el espíritu. Lo que edifica no es lo que ves afuera, sino lo que está adentro. Y cuando no cambiamos esta perspectiva, amado hermano, vivimos una vida equivocada y errada, donde estamos tomando decisiones y equivocaciones y no terminamos
de sobreponernos a las circunstancias y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Vienen tiempos cada vez más complicados y más difíciles. He anunciado, porque lo dice la Biblia, porque hay referencias claras, que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial, está ya muy cerca. Y después se tendrá que vivir un tiempo de posguerra. Dios nos libre a los cristianos. Todo eso es material. El mundo es material. Pero Dios es espíritu y Dios le da énfasis a tu espíritu. Hay muchas personas que se la pasan en diferentes iglesias porque la iglesia les da infraestructura, ¿va? Les da un área para niños, les da un área para jóvenes, les da un área para la tercera edad, les da un área para la alabanza y sus ensayos, les da un área para los jóvenes y sus relaciones, les da un área para los pastores y los líderes, y entonces la gente busca infraestructura. Yo he visto iglesias enormes en Estados Unidos, como la Oral Roberts University, las universidades, donde hay infraestructura impresionante. Y la gente, y es triste ver que mucha gente busca esos lugares porque hay infraestructura. En México tenemos grandes iglesias y congregaciones con grandes infraestructuras. Y ahora en pandemia, pues ellos se congregan todavía porque tienen grandes salones que guardan distancia y buscan infraestructura. Y la gente tiende a buscar la infraestructura, cuando a Dios es lo que menos le importa. Dios está buscando gente que busque su esencia. La iglesia no es para obtener beneficios de la iglesia en un sentido material, pero escucha bien esto, ni tampoco de los hermanos. Hay muchas personas hoy en día dentro de las iglesias que prevalecen en las iglesias y que están en las iglesias porque tienen intereses, ¿verdad?, fuera del lugar de Dios, de la perspectiva de Dios, que no son intereses espirituales, sino son intereses materiales en toda la extensión de la palabra. ¿Ah? En esta iglesia me siento mejor porque tengo un mejor nivel de relacionamiento. Yo estoy buscando al arquitecto que me puede ayudar en la casa, estoy buscando un gran contador, estoy buscando un gran abogado, yo estoy buscando un gran empresario que le dé trabajo a mi hijo, yo estoy buscando una persona que me ayude en el aseo, yo estoy buscando, y buscamos donde no debe buscarse, amado hermano. Mientras lo primero que busca Dios es que tú lo busques a Él, y que el objetivo sea Él. Jesús está dando una lección muy importante. Estamos viviendo tiempos donde el orden mundial está a nada de lograr una sola religión mundial, donde ese materialismo está cobrando cada vez más congruencia, donde ya todo se está unificando, y los hijos de Dios están perdiendo el objetivo que Cristo vino a establecer, cuyo objetivo es 100% espiritual. Mira, amado, cuando tú obtienes riqueza espiritual, derrochas, escúchame bien, cuando tú obtienes riqueza espiritual, derrochas riqueza material. Cuando estoy hablando de riqueza, no estoy hablando solamente de dinero. Una persona que obtiene riquezas en lo espiritual va a derrochar, ¿verdad? Amor por la gente, servicio por la gente, ayuda a la gente, participa con la gente, en fin. Cuando lo interno, que es lo espiritual, está pobre, la forma de vivir y de la forma de comportarse y la forma de ser de la gente, lo único que refleja es pobreza. ¿Se entiende esto que estamos enseñando, amados? ¿Sí? Tú no puedes dar algo que no has recibido aún. Tú no puedes, mira, amado, es bien triste, pero cuando veo la gente no participa en ayudar. Piensan que la iglesia es la responsabilidad del pastor. El pastor es el que es responsable de
de preparar los estudios, es el responsable de organizar los eventos, es responsable de ver cómo le hace para seguir ministrando, de ver cómo le hace para seguir ayudando, es el responsable. Y si a mí el pastor no me dice nada, yo estoy bien cómodo en mi asiento, ¿verdad? Cobijando mis almorranas o almacenando ahí mis calores. No sé qué pienses, pero la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia de Jesús y los verdaderos hombres que fueron llamados a esa riqueza espiritual, el objetivo no es el asiento, el objetivo es el servicio a la gente. El objetivo es el avanzar en el camino del evangelio, en avanzar en extender el reino de Dios, en avanzar en compartir la esperanza, la fe, el amor, la coinonía, la hermandad. Es decir, la iglesia de Jesús fue hecho para ser un ser activo y no pasivo. Y cuando ves pasividad dentro de la iglesia es que está equivocada su perspectiva, y esa perspectiva equivocada siempre está condicionada a recibir y nunca dar. Fíjate, el materialismo radica en obtener más, ¿verdad? ¿Quiénes son contadores? Las grandes utilidades se obtienen gastando menos e ingresando más. Eso es el mundo material. En el mundo espiritual es al revés. Entre más entregas, vas a tener mayor utilidad. Entre más das. Dios no te puso aquí para ahorrar tu vida. Dios no te puso aquí para ahorrar saliva. Dios no te puso aquí para ahorrar tu vista. Dios te puso para invertir tu vista, para invertir tu saliva, para invertir tus pies, para invertir tu ser, para poder estar puesto para servir a otros. Pero eso no lo puede hacer una gente que no ha terminado de entender la perspectiva de Dios y sigue viviendo una perspectiva equivocada, materialmente hablando. Son gente que todavía no ha podido llenarse de lo espiritual, se siguen llenando de infraestructura. Y si les gusta bien cómo se viste el pastor, si les gusta bien el salón donde se congregan, si les gusta bien cómo tocan la alabanza, si les gusta bien cómo los atienden en recepción, si les gusta bien los grupos de jóvenes. A mí han llegado gente que decía, ¿y ustedes tienen grupo de jóvenes? ¿Y ustedes tienen niños? ¿Y ustedes tienen? Porque si ustedes, palomita, entonces yo vengo y me congrego con ustedes. No se trata de esto, la iglesia de Jesús. Se trata de poder dar a la gente el Espíritu de Dios que has recibido de Él. Si tú vienes a buscar soluciones materiales y ese es el objetivo y la razón de ser de tu estadía en la iglesia, estás equivocado. El objetivo de la iglesia, como Jesús nos lo ejemplifica en esta purificación del templo, no es hacer mercadería con la iglesia de Jesús, sino buscar esa riqueza en un sentido espiritual. Y cuando digo un sentido espiritual, amado hermano, es que una persona en las decisiones ya piensa más parecido a como pensaba Jesús. Cuando una persona ya actúa lo más parecido a como actuaba Jesús. Cuando una persona reacciona lo más parecido a como reaccionó Jesús. Cuando una persona vive lo más parecido a como vivió Jesús. Entonces, eso es el encuentro de la riqueza espiritual con cada persona que se acerca a la casa de Dios. Cuando no es así, amado hermano, pasa y se cumple el último párrafo de esta enseñanza que dice, y mucha gente se acercaba a Jesús, lo dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creían en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba. Imagínate, no se fiaba.
No se fiaba, no se fiaba de los que oran en lenguas, no se fiaba de los que tienen revelaciones, no se fiaba de los que cantan como ángeles, no se fiaba de los que tienen sueños y visiones, no se fiaba de los que les prende fuego en la mano, no se fiaba de los que hacen milagros, no se fiaba de ninguno de esos, porque esos vivían en un mundo material y no habían entendido que el propósito y el objetivo de Dios era la obtención espiritual. En lo espiritual no debe haber jactancia. En la espiritual no debe haber protagonismo. En lo espiritual no hay egocentrismo. En lo espiritual no hay individualismo. En lo espiritual solamente está Dios y las personas que están llenas de Dios. Todo lo demás es material. Imagínate, están pasando cosas en la iglesia como que se te acerca un hermano que sabes que es tranza, o que sabes que es un mentiroso, o que sabes que es un chismoso, o que sabes que, en fin, ¿ya? Que su comportamiento, que su conducta es así, y te dice, tuve una gran revelación en sueños de parte de Dios que me dijo de ti. Ay, todos aplauden. Se parecen a Simón el Mago. La Biblia nos enseña que cuando no está la principal virtud de Dios, que es el amor, cuando no hay amor, todo lo demás es como metal que resuena. Es pura religión, es pura fantochería, es puro espectáculo, es pura infraestructura, es pura apariencia, hay puro interés. Pero no está Dios. Jesús se vino en celo. El celo por tu casa me consume, Dios. El objetivo de la iglesia, el objetivo porque tú veniste a este mundo, el objetivo del sacrificio en la cruz es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, porque una gente que se llena de Dios es una gente que está lista para dar. ¿Entiende? Es una persona que no da, es porque es una persona que no ha conocido y no se ha llenado de Dios. No da de su servicio, no da de su atención, no da de su participación, no da de nada, de nada, de nada, de nada, porque no está lleno de Dios, está lleno de un mundo material. Y esta enseñanza tiene un sentido muy, muy grande, amado hermano, que en estos tiempos nos es necesario reflexionar, nos es necesario asimilar y poder autoexaminarnos, como nos hemos enseñado mucho, y saber qué es lo que busco yo aquí. Busco la aprobación del hombre. Busco la satisfacción a mi conciencia. ¿Busco una aspirina para mi pecado? ¿Busco una bendición? Porque mira, en la iglesia católica es muy dado que te cobran hasta las bendiciones. ¿Cuántos han pagado por bendiciones? No se hagan cuando llevan a sus hijos que al bautizo, que a la confirmación, que vas a tu coche para que le echan agua sucia, de agua bendita, cuando te casaste, cuando fue una graduación, cuando pagas porque es material. Pero en lo espiritual, amado hermano, cuando tú llegas con esa llenura espiritual, ya no pagas, tú das a grandes, a manos llenas, porque el que se enriquece espiritualmente agradece materialmente como un fruto, nada más, no como una obligación. Por eso es que Jesús dice, mira, si viene un hermano, se acerca a ti y tú lo ves con necesidad y tú le dices, a ver hermano, ven, yo voy a orar por ti, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, te curo y demás, y haces todas esas declaraciones y tienes con qué ayudarlo y no haces nada, eres un hombre sin espíritu. ¿Ah? No hay en ti nada de eso. Qué bueno es
ir a visitar a los hermanos que tienen necesidad. Qué bueno ir a acercarte a un hermano que ves con cierta carencia. O sea, eso es el reflejo de lo que está llenando dentro de ti tu corazón, que debe ser espiritual. Por eso Jesús no se confiaba en el hombre, porque dice la Biblia que conocía, ¿qué? Dile a tu hermano, conocía tu corazón. Sabía de qué estabas lleno. No le importaba el ropaje religioso ni la investidura religiosa, sino Dios ve el corazón de la gente y ve si en su corazón está Dios o no está Dios. Es binaria la situación. O estás lleno de Dios o estás lleno de un mundo totalmente material que es en contra de Dios. Estos siguientes engaños que vienen del orden mundial, estos engaños que vienen de la religión unificada, de la moneda unificada, de la confederación de países que ya está la Organización Mundial de la ONU para organizar una serie de impactos de decisiones mundiales y globales. Todo eso no tiene un fin de Dios, todo tiene un fin material. El reino de Dios no es así. El reino de Dios es un reino donde no se mercadea. Dile, el reino de Dios no se mercadea. En el reino de Dios no se venden las cosas. En el reino de Dios no hay intereses de por medio entre las personas. En el reino de Dios no se cambia una cosa por la otra. No se intercambian favores. En el reino de Dios se obtiene las riquezas de Dios, que es espíritu, es verdad. Y como consecuencia, tú tienes esa situación de poder apoyar, de dar, porque estás lleno de Dios. Fíjense que el peor error que he cometido yo durante más de 20 años es querer dar, ¿va? Te regalo de mi trabajo porque, quiero ayudarte. Te regalo de mi dinero porque quiero ayudarte. Te regalo de lo que tengo porque quiero ayudarte. No, mi amado, he estado equivocado muchos años. Que la gente primeramente se encuentre con Dios, y una vez que la gente se encuentra con Dios, esa gente va a solucionar de raíz sus necesidades más profundas. Pero cuando no es así y la gente está buscando paliativos parciales en la iglesia, jamás se va a llenar. ¿Queda claro, mi amado hermano? Estamos viviendo tiempos. Yo cuando empecé a conocer a Dios, yo me acuerdo los primeros años cómo había predicaciones que ya estaban hablando hasta de astrofísica y del mundo paralítico y la explicación de los millones de años y muchas cosas así bien rebuscadotas. Y estamos ya llegando al final del regreso de Jesús. Y la iglesia de Jesús regresa a la enseñanza básica de los evangelios que Dios dejó. ¿Por qué es necesario regresar a lo básico? Porque no puedes tú avanzar en lo más complejo cuando careces de lo más básico. Lo básico que debe tener en la gente, en su mente y en su corazón, es el gran amor que deben tener por Dios. Eso se había dejado enseñar durante muchos años. Si tú buscas lo que en la perspectiva de Dios es necesario, que es buscar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, amado hermano, empezarás a ser un hombre verdaderamente rico. Amén. Así que espero que reflexiones esto, amado hermano, y cuando tú empiezas a ser lleno en lo espiritual, tus prioridades cambian. La perspectiva de tu vida cambia. La forma en que vives cambia. Incluso la forma en que te sientes cambia. Sin importar las circunstancias que estés pasando.
tú te llenas de Dios, olvídate de la soledad, olvídate de las carencias, olvídate de las limitaciones, olvídate de las necesidades, porque Dios es el todo para todo. Así que, ¿qué razón tenía Jesús con agarrarnos a cuerdazos a todos los materialistas que estaban ocupando un lugar en la casa de Dios? Y hoy, en estos tiempos, amado hermano, es necesario un azote de cuerdas para purificar tu templo. Dile, purifica mi templo, Señor. Purifica mi vida. Purifica mi orden. Purifica mi corazón. Purifica mis prioridades. Purifica mi perspectiva. Purifica mi propósito, mis objetivos, para poder estar lleno de ti. Así que, amada iglesia, yo espero que estos mensajes sean mensajes que te edifiquen, que sean mensajes que te inquieten, que te incomoden, que te hagan reflexionar, que te hagan cambiar de una forma positiva para Dios, para nadie más, dile, para Dios. Amén. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Hay un motivo ahí, le pido a la gente que toma peticiones de oración, que no dejemos de orar porque Cristo no falte en la vida de todas las personas que se acercan a Él. Que no falte en tu vida, Dios. No importa qué necesidad o cuál fue el motivo por el cual tú llegaste a la iglesia. No permanezcas en ese motivo cuando el motivo no es Dios. Permanece en la casa de Dios, siempre buscando a Dios. Nada más. Que ese sea tu razón de ser. Que ese sea tu móvil por actuar y por hacer. Y no por recibir. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pidas. Y Él es fiel. Y vas a ver de la forma en que responderás. Amén. Padre, te damos a ti la honra, la gloria. Te damos gracias, Jesús. Porque tus palabras son como relámpagos que truenan en mi corazón y en mi mente. Y sacuden lo más profundo de mi ser, Señor. Y me hacen reflexionar para una vida nueva. Te doy gracias, Jesús, porque tu palabra me es alimento, medicina, pero sobre todo, Dios, me es esperanza. Y solamente en ti, por ti, me siento protegido y seguro. Ayúdanos, mi Dios, a que tu espíritu no falte en nuestras vidas. A que tu espíritu no falte en mi vida, Señor. Porque un día lejos de ti son como 1000 años perdidos en el desierto. No permitas jamás que mi mente y mi corazón se aparten un segundo de ti. Graba tu palabra en mi corazón, Señor. Graba tus estatutos en mi mente, Dios. Graba tu sacrificio en mi ser. Y ayúdame a obedecerte y amarte. En el nombre de Jesucristo.